Hoy les voy a contar una historia horrible. La Biblia contiene historias horribles. Yo no sé si usted lo ha leído, pero en la Biblia hay unas historias que son terribles. Y la razón por la cual hay historias tan terribles en la Biblia es porque la Biblia resalta las partes brillantes de los grandes héroes de la Biblia, pero no oculta su lado oscuro, su lado siniestro. La Biblia se compara a ella misma con un espejo, y como es un espejo, ¿qué hace un espejo? Un espejo refleja simplemente lo que hay, la realidad que hay, y la Biblia refleja la realidad humana. Por eso la Biblia, y esa es una de las razones por las cuales la Biblia es confiable, no es un cuento de hadas. Usted sabe que en los cuentos de hadas siempre se maquilla el personaje, el bueno siempre es absolutamente bueno, la princesa, el príncipe, todo es un cuento de hadas. Pero la Biblia no es un cuento de hadas, la Biblia es la expresión de la realidad humana. Y los seres humanos tenemos cosas brillantes, pero también sombrías. En esta serie, el Evangelio de la otra mitad, estamos resaltando mujeres de la Biblia. Y hoy voy a hablarles de una mujer que se menciona en la Biblia y es probablemente, desde mi punto de vista, la mujer que más sufrió en toda la Biblia. Sufrió no solamente una vez, sino que su sufrimiento fue muy, muy largo. Casi toda su vida fue un padecimiento. Y no solamente sufrió de una manera, sino sufrió de muchas maneras y en una forma muy intensa. Su historia, la historia de esta mujer, empieza en África, en Egipto. Allí aparece por primera vez en la Biblia como una esclava. ¿Cómo llegó a ser una esclava? Según los historiadores, en el pasado, y no es tan pasado, mujeres como esta llegaban a ser esclavas por una de tres formas. Una, porque eran secuestradas, eran raptadas de su casa, de su familia, y eran vendidas como esclavas. ¿Saben? Eso pasa también hoy en día. La otra forma en que una mujer llegaba a ser esclava, era que en una guerra, el ejército que conquistaba, que ganaba, generalmente mataba a los hombres y esclavizaba a las mujeres, se las llevaba para hacerlas esclavas. Y la otra forma en que los historiadores dicen que una mujer llegaba a ser esclava es que su propia familia la vendía, la entregaba como parte del pago de una deuda. La familia estaba tan endeudada, tan llena de deudas, que supongamos el acreedor venía y decía, bueno, usted no me paga, bueno, llévese el televisor. Y después venía, no, llévese la nevera, no, llévese los muebles. Y al último ya no tenía nada más que entregar y le decía, pues llévese a mi hija. Y la entregaba. No sabemos esta mujer cómo llegó a ser esclava, pero los historiadores dicen que esas eran las únicas tres posibilidades en que alguien llegaba a ser esclava. ¿Cuál le gustaría a usted? Ahora, estas mujeres no solamente eran esclavizadas para trabajo duro y tratadas como mercancía, sino que todos sabemos que a lo largo de los siglos estas mujeres eran también abusadas sexualmente. Luego hallamos a esta mujer esclava en Egipto y luego fue negociada y pasó a ser propiedad de Sara, la esposa de Abraham. Y esta mujer se llama Agar. Y esta enseñanza de hoy se llama Agar y sus hermanas. Yo no sé cuánto sabe usted de Agar, pero
hoy va a salir sabiendo mucho de esta mujer. ¿Cómo llegó a ser Agar una esclava al servicio de Sara y de Abraham? Pues ese gran hombre, ese gran patriarca llamado Abraham, que en la Biblia nos presenta a nosotros como el héroe de la fe, el padre de la fe, tenía su lado sombrío también, su lado oscuro, su lado tenebroso. Y es que en cierta ocasión Abraham va con su familia a Egipto porque hay una hambruna en la tierra de Canaán, y cuando va a llegar a Egipto, él voltea a ver a su esposa y la ve muy bonita, la ve muy linda, y dice, me voy a meter en problemas. Y le dice a Sara, cuando lleguemos a Egipto, muy seguramente los hombres de Egipto le van a echar el ojo a usted y me van a matar a mí. Entonces, hágase pasar por mi hermana, para que a mí no me pase nada. Le pase a usted, pero no a mí. Y efectivamente llegan a Egipto y Abraham hace pasar a su esposa Sarai como hermana. Y el faraón de Egipto le echa el ojo y dice, uy, está querida esta mujer. Y Abraham la negocia. El padre de la fe miente, se acobarda, es egoísta y oportunista, le saca ventaja al asunto y la negocia. Solo el faraón de Egipto es el que se da cuenta luego y dice, hombre, Abraham, ¿cómo me hace eso? Es su esposa. Yo hubiera cometido un gran pecado contra Dios. Mire, un faraón pagano tiene más temor de Dios que el mismo Abraham. Y le dice, no, llévese a su esposa. Y todo lo que había negociado, le había dado por ella, lléveselo también. Dentro de lo que había negociado, iba una esclava que se llamaba Agar. Es llevada Agar entonces a otro país, otra lengua, otro idioma, otras costumbres, y Agar cada día está más lejos de su propia familia, pero sigue siendo una esclava y como esclava es tratada. Y allí vamos entonces a leer en la Biblia lo que nos cuenta la palabra de Dios en Génesis capítulo 15. Lo vamos a leer y vamos a ir descubriendo, dice, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai, entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Al pasar el tiempo, las cosas se pusieron peor para Agar. Fue obligada a embarazarse, llevar en su vientre al hijo de Abraham. Esta esclava fue usada para dar a luz un hijo que nunca sería su hijo, un hijo no deseado. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué hacen eso de gente tan rara? Esa era la costumbre en esa época y en esa cultura. Para nosotros eso es extrañísimo, pero era la costumbre, era la ley. Incluso había leyes que decían cómo se debía hacer la transacción. La mujer, la esclava que le iba a dar un hijo a sus amos, era como hoy en día alquilar su vientre, alquilar el vientre para darle un hijo a su amo, y esa mujer iba a tener un mejor trato, una mejor consideración, y el hijo no sería hijo de la esclava, sino que iba a ser reconocido como hijo de su ama. Pero en todo caso fue una maternidad impuesta, sin posibilidad de decir que no. Nadie le preguntó a Agar si ella quería.
Nadie le preguntó en esencia porque Agar era nadie, era una nadie. Por su embarazo, como leímos, algo en el trato cambió y ella empezó a tener un trato más considerado porque al fin y al cabo llevaba en su vientre el hijo de sus amos. Por eso tenemos que entender y comprender un poco la actitud de Agar, que se sintió muy especial. Nunca en su vida la habían tratado en forma especial, nunca en su vida la habían tratado con consideración, pero ahora que estaba embarazada, la trataban con cierta consideración, y por eso dice que miró, el texto dice con desprecio, el original dice que miró de una forma superior a Sara. Y eso obviamente molestó a Sarai. En el versículo 5 de ese mismo capítulo seguimos leyendo, entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Sarai se queja ante su esposo Abraham, le echa la culpa a Abraham, como leemos, y Abraham simplemente ¿qué? Asunto suyo, esa es su esclava, haga lo que quiera con ella. Y Sarai, como lo leímos, trata muy mal a Agar, y la palabra que utiliza aquí, el maltrato, esa que tengo subrayada allí, Sarai maltrataba a Agar, es la misma palabra que en el libro del Éxodo encontraremos para la forma que el faraón de Egipto trató a los hebreos cuando eran esclavos, los maltrató. Entonces aquí es algo contrario, ¿no? Es una hebrea maltratando, oprimiendo a una egipcia. La historia después se invertirá, los egipcios maltratarán a los hebreos. Y de tal forma fue el maltrato que ella prefirió huir. Entonces, breve resumen. Hasta ahora, ¿cuáles son las desgracias y los sufrimientos de Agar? Esclavizada, seguramente a muy temprana edad, abusada sexualmente, porque eso era lo que comúnmente se hacía, tratada como un objeto, una mercancía, sin dignidad, obligada a ser madre, maltratada por su patrona, angustiada, huye al desierto, porque creía que no tenía esperanza. En el desierto tal vez muera, pero escuchen esto, en el desierto tal vez muera, pero será libre de su maltrato. Será libre. Agar es la primera mujer mencionada en la Biblia que lucha por su libertad, que rompe, que busca romper con la tiranía y huye por su libertad. El versículo 7 dice: allí, junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mis dueñas Sarai, respondió ella. Dios la encuentra, como lo acabamos de leer. ¿Saben por qué Dios la encuentra? Porque Dios la estaba buscando. Dios siempre busca. Somos el objeto de la búsqueda de Dios siempre. Y Dios la encuentra. Y cada palabra que leemos en este texto es más valiosa que un lingote de oro. Empezando por esto. ¿Cuál fue la primera palabra que pronuncia Dios a esta mujer? ¿Cuál? ¿Cuál? Agar. Si usted lo ha notado, es la primera vez que alguien se dirige a Agar por su nombre. Las otras personas la han llamado como la esclava egipcia.
Solo Dios la trata como una persona. Agar. A esta mujer que le han quitado su humanidad, Dios la trata con dignidad. Es más, es la primera mujer a quien Dios le habla en la Biblia después de la caída de Adán y Eva. Escuchen eso. Después de la caída de Adán y Eva, la primera mujer a la cual Dios le habla es a una esclava africana, oprimida, maltratada, que está huyendo. Le habla incluso primero que a Sara, que a cualquiera de esas grandes mujeres de la Biblia. ¿Y qué le dice? Agar, esclava de Sarai. Dios sabe su historia. Dios conoce la historia de cada uno de nosotros. Y le hace esta pregunta. Dios siempre pregunta. Lo más curioso es que siempre Dios está preguntando. Siempre buscamos a Dios para que nos dé ¿qué? Respuestas. Pero el Dios de la Biblia siempre está preguntándonos. En el Evangelio, en los 4 Evangelios, Jesús hace más de 300 preguntas. Solo contesta 3. Y aquí Dios dice, le hace esta pregunta: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Que son, digámoslo así, las preguntas vitales, esenciales de nuestra existencia. El Señor hace preguntas no porque quiera saber, porque Él ya sabe. El Señor nos hace preguntas porque quiere que nosotros ¿qué? Hablemos, saquemos lo que llevamos por dentro. Es decir, Dios nos hace preguntas porque nos quiere hacer un regalo. ¿Saben cuál es el regalo? El regalo de ser escuchados. ¿Cuánta necesidad tenemos de ser escuchados, verdad? ¿Cuánta necesidad tenemos cuando estamos angustiados de que alguien nos escuche? Y la pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Básicamente es esta: ¿cuál es tu historia y cuál es tu esperanza? Eso es lo que está Dios preguntando, y nos pregunta siempre a nosotros: ¿cuál es tu historia y cuál es tu esperanza? Y Agar solamente, si lo nota, responde a la primera parte de la pregunta, diciendo: estoy huyendo de mi dueña Sarai. Esa es mi historia. Soy una fugitiva. Estoy huyendo de mi ama, de mi señora, de mi dueña. Pero notan, no responde la segunda parte: ¿a dónde vas? Porque no tenía esperanza. Su dolor no le permitía ver que había algún futuro para ella y para su hija, para su hijo. Entonces Dios le muestra un plan, un propósito y una promesa para Agar y para su hijo. Versículo 9 en adelante dice: vuelve junto a ella, a Sarai, y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como un asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. ¿Qué es todo esto? Es Dios tratando a una persona que está en el peldaño más bajo de la sociedad. Dios tratándola de la misma manera, con la misma dignidad que trató a Abraham. Recuerden, es Dios hablándole, tratando a esta mujer que está en el peldaño más bajo de la sociedad. Dios la trata con dignidad, con honra, con respeto. Aunque a los ojos de los hombres es una mujer esclava, extranjera, oprimida, maltratada y sin futuro, una nadie.
nadie para los hombres, una mujer digna a los ojos de Dios. Y Dios la trata de la misma manera que trató a Abraham, el padre de la fe, y le promete hacerla la madre de una gran nación. Y es la primera anunciación, no es la única, pero es la primera mujer que recibe un anuncio de este tipo. María, la madre de Jesús, luego recibiría una anunciación así. Si Abraham llegará a ser el patriarca de una gran nación, Dios le promete a una esclava invisibilizada, oprimida y ninguneada, le promete ser la madre, la matriarca de una gran nación. Y le promete que su hijo tendrá un futuro diferente al de ella. Su hijo no será esclavo. Y para que se cumpla esa promesa y ese plan de Dios en la vida de Agar y de Ismael, Agar tendrá que responder de la misma manera que respondió Abraham. Tendrá que creerle a Dios. Y aquí es muy interesante que el escritor bíblico lo que está haciendo, si usted lo ha notado, es hacer un paralelo entre la vida, el llamado y el propósito de Dios para Abraham, y la vida, el llamado y el propósito de Agar. Es decir, Dios trata a una mujer de la misma manera que trata a Abraham, el padre de la fe. Pero eso no lo vemos. Porque si Agar era invisible en esa época, a lo largo de los siglos, los cristianos también la hemos vuelto invisible. Agar tendría que dar un paso de fe, como Abraham cuando escuchó a Dios decir: deja a tu tierra y a tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. Agar también tendría que responder con fe, decir, cuando Dios le dice: vuélvete a donde Sara, y acepta su autoridad. Eso era duro, ¿verdad? Ella está huyendo y ahora Dios le dice: regrese. Y si Abraham es el padre de la fe, ¿qué tendríamos que decir de Agar? Que respondió con la misma fe y le creyó a Dios y regresó. Ahora, pero eso no debe hacernos perder el siguiente detalle, el más bello de pronto detalle de todos. Versículo 13. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, en hebreo El Roi, pues se decía: ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Beret se conoce con el nombre de Pozo del viviente que me ve. Escuchen esto: una mujer esclava, extranjera, oprimida, abusada, maltratada, le da nombre a Dios. Y escuchen esto: es la única persona, no la única mujer, la única persona en toda la Biblia que se atreve a darle un nombre a Dios. Y eso es tan hermoso y tan escandaloso. Una mujer darle nombre a Dios. Agar es la única persona que hace eso. Pero piensen esto: ¿quién era Dios para ella? Mirando el trato que le dio Abraham y Sara a ella, ¿qué pensaría ella del Dios de ellos? ¿Qué pensaría? Abraham y Sara, el Dios, que muy consagrado sea Dios, y mire cómo me tratan a mí. Seguramente tendría un concepto muy, muy limitado y muy áspero, para decirlo de esa manera, de Dios. Pero cuando Dios se le muestra y le da un nuevo futuro, una nueva historia, la visión de ella cambia. Y le da un nombre que es hermoso: el Dios que me ve. Nadie me tiene en cuenta. Soy invisible, pero Dios me ve. Nadie ve mi sufrimiento. Nadie ve por lo que yo he tenido que pasar.
Nadie ve ni le interesan mis opiniones, pero a Dios sí. Pero allí no termina la historia de los sufrimientos de Agar. Agar regresa a la casa de sus amos y tiene a su hijo. Y en el capítulo 21 de Génesis encontramos la última parte que nos menciona la Biblia de la historia de Agar. A partir del versículo 8 del capítulo 21 de Génesis, el niño Isaac, por fin tienen su hijo Abraham y Sara. Creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. ¿Cómo le suena eso? Desde el punto de vista de nosotros, claro, un arrimado ahí. Pero es que la ley que ella invocó para hacer que Agar se embarazara no le permitía hacer esto. Mire que ella se refiere, el hijo de esa esclava, el hijo de la egipcia, la ley decía que no era hijo de ella, ahora era hijo de Sara, y no lo trató como un hijo. No tendrá herencia con mi hijo Isaac. Es decir, lo desconoció. Sara ocupa un lugar preponderante en la historia bíblica, pero como todo ser humano, como usted y como yo, tiene su lado siniestro, sombrío. Versículo 11. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava, hazle caso a Sara porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación porque es hijo tuyo. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y lo despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir a mi niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Agar es la primera persona en toda la Biblia que llora. Los estudios de la Biblia dicen que siempre tenemos que mirar cuando algo pasa por primera vez, porque es muy diciente. Y es muy diciente que la primera persona que llora es una mujer. Pero no es cualquier mujer, es una madre. ¿Y llora por quién? Por su hijo. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Tómalo de la mano. ¿Eso es el símbolo de qué? Guía y protege a ese niño. Guía y protege a ese niño. Y le recuerda y le reitera las promesas que le había hecho. Tú vas a ser la madre de este niño y ese niño va a ser el padre de una gran nación. Ahora, ¿se han preguntado de qué nación está hablando? Si Abraham es el padre del pueblo de Israel, Agar llegó a ser la madre de ¿qué pueblo? ¿No saben? Los árabes. El pueblo árabe. Ese gran pueblo árabe. Es más, este texto que acabamos de leer dice que hizo que brotara, hubiera el pozo y el agua llenó.
El lugar más sagrado para los musulmanes, el Islam, es la Meca, la ciudad de la Meca, donde está la Kaaba, que es una piedra sagrada, y a pocos metros de la Kaaba, ese lugar sagrado, está el pozo de Agar. Y la gente va a peregrinar, los musulmanes van a peregrinar allá, y llenan vasos y botellas de agua del pozo de Agar. Le atribuyen ciertas propiedades medicinales y milagrosas, pero es un sitio súper sagrado para los musulmanes. Versículo 20. Dios acompañó al niño y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. ¿Notan eso? No es menor eso, no es pequeño eso. Otra vez, Agar es la única mujer en toda la Biblia que le consigue esposa a su hijo. ¿Saben por qué? Porque en esa cultura solo los padres decidían con quién se casaban sus hijos. Agar rompe todos esos esquemas y ella es la que le consigue esposa a su hijo y lo casa con una ¿qué? Egipcia. Quiero terminar haciendo unas reflexiones. Agar fue una víctima, si ustedes lo pueden notar así, ¿verdad? Ella fue una víctima. Ahora la pregunta es, ¿de quién fue víctima Agar? ¿Del faraón? ¿De Abraham? ¿De Sara? ¿De las circunstancias? Agar, y esto es lo que quiero que sepan, Agar fue víctima de un sistema. Agar fue víctima de un sistema, el sistema más opresor de la historia. El sistema más opresor de la historia que ha estado presente desde el mismo comienzo del jardín del Edén y llega hasta nuestros días. Y es un sistema presente en todas las culturas. Y es un sistema que tiene la capacidad de camuflarse de muchas maneras y que está presente aún hasta en la iglesia. Y el nombre de ese sistema opresor es este: patriarcado. Patriarcado. ¿Qué es patriarcado? Una historiadora definió el patriarcado de esta manera: una sociedad que promueve la autoridad masculina y la sumisión femenina. Eso es patriarcado en pocas palabras. Una sociedad que promueve la autoridad masculina y la sumisión femenina. Básicamente, en nuestra cultura, no hablo solamente de la cultura colombiana, sino la cultura evangélica nuestra, yo definiría que el patriarcado se ve de esta manera. La mujer debe estar sometida, debe ser sumisa y debe ser silenciosa. Las tres S, sometida, sumisa y silenciosa. Sometida. Esta debe ser la posición de la mujer, porque el hombre es superior, más fuerte, más inteligente, más racional. No vayan a decir amén, hombres, porque van a dormir en otra parte hoy. Pero eso es lo que lo pensamos. En nuestra cultura, la mujer tiene que estar sometida porque esa es la posición de ella. Los hombres somos superiores, somos más inteligentes, más fuertes, más preparados. Debe ser sumisa. Esa debe ser la actitud de la mujer porque es lo natural, es lo lógico y es la voluntad de Dios que las mujeres sean sumisas. Y debe ser silenciosa porque expresarse de otra manera es estar en contra del plan de Dios para los hombres y mujeres. Y no lo decimos así, pero en la cultura evangélica lo decimos de otra manera. En la cultura de la calle se dice de esta manera: calladita se ve más bonita.
Y es tan efectivo el sistema patriarcal que convence incluso a las mujeres que su sometimiento es una bendición de Dios. Eso me hace acordar de los esclavos en Estados Unidos que veían su condición como la voluntad de Dios. Y cuando lo que propició la guerra civil en Estados Unidos, la liberación de los esclavos, muchos esclavos no querían ser libres. Y es más, muchos predicadores negros predicaban que no debían liberarse los esclavos y que los esclavos debían aceptar su condición de esclavitud porque Dios había planeado que esa fuera su condición. Y se predicaba desde los púlpitos, pastores, en contra de la libertad de los esclavos, porque decían, tenemos que ser agradecidos con Dios y agradecidos con nuestros amos por darnos la bendición de ser esclavos. Y en nuestras iglesias hoy en día hay muchas personas, mujeres sobre todo, que ven el sometimiento, la sumisión y el silenciamiento como una bendición de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Que Dios no apoya nada de esto se ve en la forma en que Dios trató a Agar, se ve en la forma en que le dio un nuevo futuro a Agar, se ven los planes que le dio a Agar. Que Dios no está de acuerdo con el patriarcado se nota no solamente en el caso de Agar, en cómo Dios la trató a ella, sino en cómo nuestro Señor Jesucristo trató a las mujeres en su época. Lo segundo que quiero que reflexionemos es esto: Dios le dio su atención a Agar, la buscó, la vio, se interesó por ella. En tercer lugar, Dios le dio el regalo de ser escuchada. Dios la escuchó, por eso el nombre de su hijo es Ismael. Ismael significa Dios oye. Nadie escuchó a Agar, pero el que más importaba que la escuchara era Dios, y la escuchó. Y en cuarto lugar, Dios le dio un futuro diferente. Dios le dio un futuro diferente a Agar. Agar, una mujer humillada y menospreciada a la que Dios le devuelve su dignidad y humanidad, su honra. Agar, una mujer que nadie valoraba y apreciaba, pero Dios la trató y se interesó por ella, le dio una nueva historia. Agar, una mujer abusada a la que Dios trata con un amor especial. Agar, una mujer que Dios claramente escucha, ve y ayuda, pero que los lectores de la Biblia a lo largo de los siglos hemos gastado mucha energía para menospreciarla, invisibilizarla y hasta juzgarla. Agar, una mujer invisible a la que Dios sí vio. Agar, una mujer a quien nadie escuchó, pero Dios sí. Y por último, Agar, una mujer con muchas hermanas. ¿Cuáles son las hermanas de Agar? Escuchen quiénes son las hermanas de Agar. En el mundo, en la actualidad, existen casi 40 millones de personas viviendo en esclavitud. Más de la mitad de ellas son mujeres. Las mujeres de 15 a 45 años tienen más probabilidad de morir de violencia masculina que de cáncer, malaria, accidentes de tránsito o guerras juntas. Sumando todo eso, las guerras, las muertes en guerra, malaria, accidentes de tránsito y de cáncer, no igualan la muerte de las mujeres entre 15 y 45 años a manos de hombres. En la mayoría de los países entre el 30 y el 60% de las mujeres han experimentado violencia física o sexual por parte de sus parejas masculinas. Hasta el 70% de las mujeres víctimas de asesinato lo son a manos de sus
parejas masculinas. Las mujeres componen el 70% de las personas más pobres del mundo. Es decir, si hubiese 1.000 millones de personas pobres en el mundo, que son muchas más, pero supongamos que sean 1.000 millones de personas pobres en el mundo, 700 de esas millones de personas son mujeres. Las mujeres solamente poseen el 1% de la tierra titulada, según la ONU. Sufren de un limitado acceso a la educación. Y la mayoría de las mujeres ganan en promedio solo el 70% de lo que ganan los hombres haciendo el mismo trabajo en los países en desarrollo y en los países desarrollados. Más de 75 millones de niños no van al colegio, no van a la escuela. La mayoría de ellas son mujeres. Más de 24.000 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar en Colombia en el 2021. En 2021 cada día se cometieron 2 feminicidios al día en Colombia. Cada día más de 50 niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual, el 78% de ellas en sus propias casas. Agar tiene muchas hermanas, mujeres esclavizadas, abusadas, menospreciadas, oprimidas, silenciadas, tratadas como mercancía, como objetos. Un pastor que conozco, no voy a decir su nombre porque algunos de ustedes lo conocen, tenía este refrán, o tiene, no sé si ya no lo usará, tiene este refrán y lo citaba continuamente. Las mujeres son como las leyes para violarlas. Y era un pastor. Pero ese es el pensamiento de mucha gente. Dios quiere cambiar esa historia en cada mujer y en todas las mujeres. Dios hará ese cambio porque Él las considera valiosas, se interesa por las mujeres, las oye, las ve, las busca y tiene un futuro diferente para todas las mujeres. Hombres, nosotros podemos ayudar a que el plan de Dios para las mujeres se cumpla. No seamos obstáculo para que el plan de Dios se cumpla en las mujeres, seamos herramientas útiles para el plan de Dios para las mujeres. Mujeres, ustedes son escuchadas por Dios, vistas por Dios, valoradas por Dios. Dios quiere cambiar el futuro de ustedes. Por eso, hermanas de Agar, tenemos una invitación para ustedes, para todas las mujeres que están acá. Una invitación, ustedes ahora van a recibirla, es para este próximo sábado, este sábado que viene 2 de abril a las 5 de la tarde. Las vamos a invitar a una tarde de café. Ustedes van a ser las invitadas especiales. Las vamos a tratar no como Agar, no como Sara trató a Agar, sino como Dios trató a Agar. Las vamos a atender. No tienen que pagar absolutamente nada, solamente necesitan hacer lo siguiente. Ahora al final, con nuestro hermano Amador o con nuestra hermana Rubial acá, con cualquiera de ellos dos, usted se puede inscribir. Inscríbase. No, escuchen esto, esta invitación es para las mujeres que están acá. No, pastor, es que quiero anotar a mi abuelita o a mi vecina. No, las que están acá, que escucharon este mensaje. ¿Está bien? Vengan a las 5 de la tarde. Vamos a tener un tiempo especial y vamos a hacer algo que tiene que ver con el mensaje que acabamos de escuchar. Por eso es para los que acaban de escuchar este mensaje. ¿Están listas para la invitación? ¿Cuántas van a venir? Oh, muy bien. Vamos a comer algo, vamos a pasarla bueno acá, pero vamos a mirar más los planes de Dios para su vida. ¿Por qué no nos colocamos en pies, por favor? Vamos a orar.
Padre Santo, tú amas, tú buscas, tú te interesas, tú oyes, tú ves a cada mujer, no solamente de las que están aquí, sino toda mujer que como Agar ha sido explotada, abusada, silenciada, maltratada, ignorada. Tú amas a cada mujer, Señor, y tú buscas darles una nueva historia, un nuevo rumbo a su vida. Por eso, Señor, oramos nosotros como hombres, que nos des la habilidad, la capacidad y la sensibilidad de ser instrumentos en tus manos para que tus planes, tus propósitos para las mujeres, nosotros apoyemos y ayudemos, que no seamos obstáculo. Oramos por cada mujer, Señor, que necesita que tú la veas, que se siente que tú la ignoras, que se siente que tú no te preocupas por ellas. Por cada mujer que no es escuchada, que siente que tú no la escuchas. Señor, ayúdala a saber que tú la estás buscando, que tú la amas, que tú tienes interés en ella, que tú tienes un plan, un propósito y un futuro digno para ellas. Señor, ayúdanos a ser una comunidad, una familia, donde tratemos con dignidad a todas las personas. Y gracias por el ejemplo de Agar. Gracias por luchar por su libertad. Gracias por ayudarle a comprender que tú eres un Padre bueno, que no discriminas, que no prefieres a los hombres sobre las mujeres, sino que eres el Padre de hombres y mujeres. Te amamos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.